Me defino básicamente como un ciudadano libre, padre de 2 hijas, barcelonés de nacimiento, español, europeo. Me considero un emprendedor, porque más allá de que emprenda un partido político o una startup o una empresa o una consultora, me ha tocado emprender y me ha gustado siempre emprender y pues estoy aquí también con vosotros para aprender. Y me gusta sobre todo también em, aprender permanentemente. Yo creo que mi hobby principal es aprender y cuando veo a gente inteligente como vosotros o gente que hace cosas bien, intento pegarme mucho cerquita para que se me pegue algo y ayudar a los demás y que me ayuden. O sea que yo creo que soy bilingüe y dirá algunos, hombre, ya sabemos que hablas catalán, español o inglés. Digo, no soy bilingüe porque hablo público y hablo privado. Wow. Y eso para mí es una gran suerte, ¿no? Es decir, vengo del sector privado, yo vengo de una familia de emprendedores, empresarios pequeños, de autónomos, básicamente de comerciantes en Barcelona. Bueno, con ese espíritu de trabajador autónomo, ¿no? Que tiene, digo yo, lo peor de ser trabajador y lo peor de ser empresario, ¿no? Bueno, pues es con ese espíritu y con esas sobremesas en casa, con mis abuelos, con mis tíos, con mis padres, pues de ahí te sale algo, ¿no? Y ya estás con 18 añitos queriendo montar un negocio y haciendo números y echando un cable a tus padres y pensando en cómo... Eso lo tenía, o sea, esa parte de emprendimiento siempre la he tenido. Y luego la política me vino más bien en la carrera, porque empecé a estudiar Derecho, que me gustaba mucho, y el Derecho Constitucional me flipaba. O sea, era el derecho que más me gustaba, que era el derecho público, ¿no? Que es la organización del Estado, el modelo de Estado, pues todo, ¿no? Las instituciones, el modelo económico, en fin, todo eso, la separación de poderes. Entonces, eso me gustó mucho y me impliqué mucho tanto como que luego empecé a hacer el doctorado sobre Derecho Público, Derecho Constitucional. Entonces, eso y la política están muy ligados, más de lo que la gente piensa, porque al final estás estudiando la estructura del Estado, del país, ¿no? Y eso me gustó mucho siempre. Y luego es verdad también que yo siempre tengo un sentimiento de, me gusta el derecho mucho, los que nos gusta el derecho no nos gustan las injusticias, ¿no? Nos gusta la justicia. Entonces ese sentimiento de justicia lo tuve desde adolescente, que ya quería estudiar derecho, y es verdad que eso te hace estar cerca de la política. Y yo que venía de Barcelona, el nacionalismo era como muy asfixiante, ¿no? Y lo que pasaba en el País Vasco con el terrorismo también, y veías a periodistas, concejales, jueces, guardias civiles asesinados en tu país, ¿no? Y yo lo veía de adolescente y digo, esto no puede ser, o sea, hay que hacer algo, ¿no? Entonces, ese, esa asfixia, podemos decir, que sentíamos muchos españoles ante esas injusticias, pues bueno, surgió una plataforma cívica que era Ciudadanos. Yo me puse ahí como otro más a ayudar y acabé, acabé de presidente y de candidato a la Generalitat con 26 años. La política es la herramienta para organizar una sociedad y para transformar un país. Entonces, cuando la política es buena y la política es útil y la política es limpia y justa y honrada, me apasiona, sigo pensando. Y cuando veo a alguien que hace política de esa manera, lo aplaudo, ¿no? Más allá de su ideología. Entonces, eso es lo que me gustaba de la política. Lo que enganchaba a la política para un emprendedor como yo es justamente la posibilidad de transformar el país. O sea, era una herramienta, pues como cuando alguien inventa una innovación tecnológica o un modo de relacionarse con los clientes, o estaremos de acuerdo, ¿no? Que da igual, un Uber, un Globo o un Amazon nos han cambiado la forma de, ¿no? de consumir y de vivir, pues yo pensaba, la política también podemos cambiar cosas para que la educación sea mejor, para que el país se modernice. Entonces, esa vertiente transformadora de la política es lo que me apasionaba y eso también es lo que me hace desencantarme, ¿no? De alguna manera, más allá de la dimisión, el mal resultado y tal, pero es verdad también que cuando ves que no vas a poder cambiar las cosas, a mí me decían, pudiste ser vicepresidente con 34 años, pudiste seguir en el escaño, que era, lo conseguí en las urnas, por ley era mío, podías haberte ido al Parlamento Europeo y seguir en política. Y digo, ya, pero es que no podía seguir transformando, porque yo llegué al convencimiento que con 10 escaños y sin ser decisivo para un gobierno, no podía transformar España como yo soñaba, la España que yo soñaba, ¿no? Entonces, bueno, me fui también de alguna manera por asumir responsabilidades también, que hay que hacerlo en la vida, pero también porque llegué al convencimiento de que la España con la que yo soñaba no iba a ser posible estando en política. Claro, he conocido, cuando fui a la política, pues me plantearon escribir un libro de memorias. Digo, hombre, con 39 años suena un poco raro escribir unas memorias, ¿no? Vamos a llamarle una compilación de experiencias, ¿no? De reflexiones y tal. Hice un libro, Ciudadano Libre, y cuando me puse a redactarlo y empecé a hacer los capítulos y empecé a buscar fotos, a buscar, digamos, etapas, ¿no? de mi vida, claro, me di cuenta que había conocido gente brutal. O sea, que había desde el presidente de Estados Unidos a Barack Obama, a jefes de Estado en Latinoamérica, a artistas, deportistas, y empresarios de muchísimo nivel. Es decir, la política también te da la capacidad de llegar a gente muy interesante, ¿no? No lo haces por eso, pero acabas conociendo gente. Entonces, yo no sé si metodología, yo, si algo he tenido en la vida, es que no he tenido ese complejo, ¿no? De alguna manera, mi abuelo me decía,
era un emprendedor también y muy innovador en su día, cuando empezó con los primeros comercios en Barcelona, me decía, mira, hay que saber estar, me decía, un mendigo decía de aquella manera, ¿no? Decía, con un mendigo y con el rey, ¿no? Como diciendo, hay que estar, con cualquier persona hay que saber estar, ¿no? Y hay que saber comportarse a la altura de cualquier... Y bueno, pues a mí, yo he vivido, pues eso, un barrio trabajadores, de gente trabajadora, mi familia es una familia humilde, pero luego también pues he tenido que pues, estar con el rey, he tenido que estar con jefes de Estado, he tenido que estar con empresarios de nivel, y para mí el éxito ha sido no tener complejos, ¿no? Es decir, estar de tú a tú, sin el complejo de que el que tienes delante es mejor o no. Al revés, he intentado aprender. Recordaba ayer estuve en una rueda de prensa que tuve por un tema institucional y recordaba, por ejemplo, a Macri, ¿no? El que fue presidente de Argentina, ¿no? Que ahora está de moda cambio político con Milei y tal, y tuve una expectativa, pero bueno, yo conocí a Macri justo cuando entró también el gobierno, conocí a gente de su gobierno, estuve visitándole, me recibió en la residencia oficial del presidente y me dijo una cosa que me gusta para todo, para la política y para el emprendimiento. Dice, mira, dice, en un mundo global, a diferencia de lo que pasaba hace 40 o 50 años, dice, cuando te tropiezas o cuando haces algo mal en un país o en una empresa, dice, si lo haces mal, en 5 años estás muerto, ¿no? Si sigues haciéndolo mal. Dice, pero también tiene una ventaja, que si haces las cosas bien en 5 años, también se entera todo el mundo que las estás haciendo bien, ¿no? Es decir, un país, como diciendo, hablaba de la Argentina, podemos hablar de España, es decir, el peor país o el país que está haciendo peor las cosas o la ciudad que está haciendo peor las cosas, con un cambio de gobierno, oye, si haces las cosas bien, en un mundo global te puedes poner rápido a las pilas, ¿no? Entonces, esa reflexión, por ejemplo, de Macri me gustó, ¿no? Es para lo bueno y para lo malo, el mundo global te da oportunidades también de levantarte. O, por ejemplo, Barack Obama, que le conocí, que yo no he visto una persona con más flow y más carisma en una sala, ¿no? En una reunión. Y, por ejemplo, te sorprendía un tipo como él, se sabía todo, toda mi biografía, se lo había preparado. Y dices, ¿cómo este hombre, que yo soy un pipiolo aquí, de un candidato a presidente joven en España y tal, cómo viene aquí? Sabía trayectoria, sabía lo que era Ciudadanos, la ideología, el proyecto libre, todo. Y me hizo una broma porque esto es de crack, ¿no? Hacer sentir el humor de la seguridad que le da a un hombre como Obama. Dice, pero bueno, me han dicho que eres muy joven, que tienes mucho futuro. Dice, pero cuídate, ¿eh? Dice, mira cómo acabo yo. Y se señaló el pelo. Estaba todo, ya la última etapa, el último mandato, todo con canas. Dice, yo también tenía el pelo como tú. Dice, ahora tengo canos. Pues estoy intentando decir que no a muchas cosas, porque hay que saber decir que no a muchas cosas. Cada semana, no te exagero, pues tengo propuestas de entrevistas en televisiones, en radios, para hablar de política, de actualidad, de lo que ha pasado aquí, de las elecciones de allá, del Congreso, de no sé qué escándalo de corrupción. Y he decidido no hacer nada, no participar. Primero porque no me apetece. Te voy a ser muy franco, el sistema educativo español es un desastre. Es un desastre y ahí están los resultados. Me he peleado 1000 veces políticamente con esto, me han criticado incluso algunos, se me han hecho de encima pues, oye, sindicatos educativos, profesor. Es que no estoy criticando a los profesores, no estoy diciendo que sea el problema de profesores, es un problema del modelo. Es un modelo, primero, que cambia cada 4 años, que llega un gobierno, quita una ley, pone una ley, llevamos 8, y yo creo que vamos por la 9ª ya ley educativa en democracia. Oiga, Finlandia tiene los mejores resultados de Europa de educación y además de que invierten mucho dinero, es que llevan 50 años con un pacto educativo que no toca nadie, gobierne quien gobierne. Eso para empezar. O sea, un modelo que cambia permanentemente y que es errático e ideológico es un error. Y segundo, no estamos sabiendo incorporar, a mi juicio, a la velocidad que merece, las nuevas disciplinas y las nuevas habilidades necesarias, ¿no?